Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que de verdad me ha tocado el corazón y creo que también va a conmoverlos a ustedes. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Kerem y cómo está apoyando a Slasu y su increíble causa solidaria. Prepárense porque esto es más que una simple historia, es un llamado a la empatía, a la acción y a creer en el poder que tenemos cuando nos unimos por algo bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic al botón de suscribirse aquí abajito y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Ahora, ¿de qué va todo esto? Bueno, quizás algunos de ustedes ya conozcan a Kerem, un artista, una figura pública que ha decidido poner su voz, su plataforma, todo lo que tiene, al servicio de una causa noble. Y esa causa tiene un nombre, Slasu. Slasu es una organización, un proyecto, un sueño que nació para hacer una diferencia tangible en la vida de muchas personas, y Kerem se ha convertido en uno de sus más firmes y apasionados defensores. La historia de Slasu no es solo una historia de ayuda, es una historia de resiliencia, de esperanza y de cómo un pequeño gesto puede iniciar una cadena de bondad inimaginable. Kerem, al conocer de cerca el trabajo que Slasu realiza, no pudo quedarse de brazos cruzados. Vio el impacto real, la transformación en la vida de las personas que se benefician de sus proyectos, y sintió la necesidad de amplificar ese mensaje, de invitar a más y más gente a sumarse a esta ola de solidaridad. ¿Qué hace exactamente Slasu? Pues su labor abarca diversas áreas, pero su enfoque principal se centra en: imaginen el impacto de una educación de calidad para un niño que de otra manera no tendría esa oportunidad. Piensen en la tranquilidad de una familia que puede acceder a un médico cuando su hijo está enfermo. O en la fuerza que gana una mujer al poder sostenerse a sí misma y a su familia, gracias a una nueva habilidad. Eso es lo que Slasu está haciendo, y eso es lo que Kerem está ayudando a visibilizar. El apoyo de Kerem no es superficial, es un compromiso genuino. Lo hemos visto en entrevistas en sus redes sociales e incluso, si ha tenido la oportunidad, en eventos de recaudación de fondos. Él utiliza su voz para contar las historias de quienes se benefician de Slasu, para mostrar la realidad de las necesidades, pero también para destacar los logros, los avances, las pequeñas y grandes victorias que se consiguen día a día gracias a la generosidad de personas como ustedes y yo, y al esfuerzo incansable de los que forman parte de Slasu. Lo conmovedor de esta situación es ver cómo una figura pública, con tantas demandas y responsabilidades, dedica su tiempo y energía a algo tan valioso. Kerem no solo comparte un hashtag o firma un cheque simbólico. Él se involucra, entiende la profundidad del trabajo y se convierte en un embajador auténtico. Él nos invita a mirar más allá de nuestras propias vidas, a ser conscientes de las realidades que nos rodean y a considerar cómo, con un poquito de cada uno, podemos marcar una diferencia. A través de sus canales, Kerem comparte historias inspiradoras. Nos presenta a las personas cuyas vidas han sido tocadas por Slasu. Vemos rostros sonrientes, esperanzados, historias de superación que rompen barreras y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. A menudo estas historias son las que más nos conmueven, porque nos conectan directamente con el impacto real de la solidaridad. No son solo estadísticas o cifras abstractas, son vidas transformadas. Por ejemplo, imaginen la historia de un niño que, gracias al apoyo de Slasu, pudo terminar la escuela y ahora sueña con ser médico. O la de una madre soltera que con la capacitación que recibió, ha abierto su propio pequeño negocio y ahora puede ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Estas no son fantasías, son realidades que Slasu y personas como Kerem están haciendo posibles. Y cuando vemos esto es difícil no sentir un impulso, una necesidad de ser parte de algo tan positivo. El papel de Kerem es fundamental aquí. Él tiene la capacidad de llegar a un público muy amplio. A través de sus plataformas, puede educar, inspirar y movilizar. Puede decirnos, miren, esto es lo que está pasando, esto es lo que se está haciendo, y esto es cómo ustedes pueden ayudar. Su credibilidad y carisma hacen que su llamado sea aún más poderoso. Cuando Kerem habla, la gente escucha. Y cuando habla de Slasu, la gente se interesa, se conmueve y, lo más importante, se anima a actuar. Y no se trata solo de donaciones monetarias, aunque obviamente son cruciales. Se trata también de difundir el mensaje, de hablar de Slasu con amigos y familiares,
de compartir las publicaciones de Kerem y de la organización en redes sociales, de participar en eventos benéficos si hay la oportunidad. Cada pequeña acción suma. Cada persona que se entera, cada persona que comparte, es un paso más hacia un impacto mayor. La empatía es la clave. Kerem nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás, a entender sus luchas y a reconocer su dignidad. Nos recuerda que aunque nuestras vidas puedan ser muy diferentes, todos compartimos las mismas necesidades básicas de seguridad, educación, salud y un futuro mejor. Y es esa empatía la que nos motiva a extender una mano, a compartir lo que tenemos, a contribuir con lo que podamos. La forma en que Kerem aborda este tema es digna de admiración. No lo presenta como una carga, sino como una oportunidad. Una oportunidad para ser mejores personas, para construir un mundo más justo y equitativo. Él transmite una energía positiva y contagiosa que te invita a ser parte de la solución. No se trata de sentir lástima, se trata de sentir conexión y de actuar con compasión. Y lo más inspirador de todo es ver que Kerem no está solo en esto. Él es el rostro visible, el gran impulsor en este momento, pero detrás de Slasu hay un equipo dedicado de personas que trabajan incansablemente. Y detrás de Kerem, hay una creciente comunidad de seguidores que responden a su llamado. Es un efecto dominó de bondad, y cada uno de nosotros puede ser una pieza fundamental en esa cadena. Sé que muchas veces, ante la magnitud de los problemas en el mundo, podemos sentirnos abrumados, pequeños, impotentes. Pensamos, ¿qué puedo hacer yo solo? Pero historias como la de Kerem apoyando a Slasu nos demuestran que el poder de un individuo para inspirar a muchos es inmenso. Él nos da el ejemplo de cómo canalizar nuestras inquietudes en acciones concretas. Así que, para resumir, lo que hemos visto hoy es un ejemplo poderoso de cómo una figura pública, Kerem, está utilizando su influencia para dar voz y apoyo a la increíble causa solidaria de Slasu. Hemos explorado cómo Slasu está haciendo una diferencia real en la vida de las personas, y cómo Kerem, con su compromiso genuino y su capacidad de inspirar, está logrando que cada vez más personas se unan a esta noble misión. Hemos hablado de la importancia de la empatía, de cómo cada pequeña acción suma, y de cómo, juntos, podemos crear un impacto positivo duradero. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por permitirme compartir con ustedes esta historia que me ha tocado tan profundamente. Espero de verdad que haya resonado en ustedes tanto como en mí. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Conocían a Kerem o a Slasu? ¿Les inspira esta historia? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si esta historia les ha conmovido, si sienten la misma chispa de querer hacer algo, les invito a dar un gran me gusta a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca a Slasu y el increíble trabajo que están haciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, a suscribirse a nuestro canal para no perderse más contenido inspirador como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.